Amigos de Conversaciones, en un capítulo más de este podcast local, hiperlocal, ¿no? De Chihuahua, de Chihuahua Capital. Hoy nos complace tener una entrevista, híjole, luego las vueltas que da la vida, ¿no? Trabajé yo muchos años en tele, trabajé casi 10 años en tele, en TV Azteca, en el área de monitoreo, producción, en algunas áreas estuve desarrollándome y la persona que hoy nos acompaña es una persona que constantemente aparecía en los medios de comunicación dando declaraciones, dando información, dándole a la ciudadanía este mensaje en un momento medio convulso socialmente. Digo, siempre ha habido problemas, pero había como mucho seguimiento al personaje del día de hoy. Y en algún momento yo llegaba a pensar, híjole, por la posición en la que está él en su trabajo, que puede ser su vocación, aquí lo vamos a saber y lo vamos a descubrir, qué difícil es darle a todos una respuesta afirmativa y esperanzadora de que se resuelvan las cosas, pero la inercia de su puesto en ese momento te hace estar o de un lado o del otro, y yo creo que la energía que te puede robar ese tipo de experiencias, el hecho de pensar que tienes que quedar bien con todos y a veces no, te enjuicia, y a la gente luego dicen que por un error te van a recordar más que por 20,000 aciertos que tengas. Entonces, fue algo que a mí me pareció interesante. Digo, me lo topé precisamente en una tienda, y cuando lo vi, digo, tiene una característica física que lo hace inigualable, y lo topé y realmente me quedé yo con esa sensación en ese momento cuando lo veía yo dando declaraciones de lo difícil que haber sido estado en esa posición en ese tiempo, y no me quedé con ganas de pedirle si nos podía acompañar a uno de los capítulos para conocer más de él, hoy que está como un poquito fuera del ámbito político, y lo conozca realmente usted, porque luego satanizamos a las personas por lo que acabo de comentar, ¿no? Es que no hicieron lo que yo quería en ese momento o lo que yo pensaba, pero a veces no depende de ellos. Hoy me complace presentar a José Luis Armendáriz. José Luis, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Un cordial saludo a todo el auditorio que te sigue, que es bastante y Gracias. numeroso. Y un gusto para mí, desde luego, estar aquí y estar compartiendo vivencias, recuerdos, experiencias, perspectivas. Sí, no, digo, agradecido porque aceptó la invitación. Luego les digo yo, híjole, ¿cómo te caerá por ahí un canijo que te dice, venga a hacer una entrevista y sabe un poquito de tu vida si nomás lo has visto una o dos veces, ¿no? No, hombre, Así es no, no. difícil. Es difícil, pero un gusto, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra mística, pues siempre ha sido en ese sentido, ¿no? Tenemos muy claro la posición en la que estamos, donde nos movemos, y procuramos que no nos influencie aspectos más allá, fuera de lo que es la realidad, ¿no? Sí, claro. Oiga, hablando un poquito de eso, no para irnos rápido, pero para ir introduciendo, es difícil cargar, digo, ahorita vamos a saber el puesto en el que estuvo algunos años, ¿qué? ¿10, 11 años más o menos? Bueno, Al frente. como presidente estuve 12 años, Antes, a cargo de la comisión, estuve 3 periodos sí, como presidente y un año como interino. ok. En el año 2005, cuando recordarás tú, el presidente de la comisión era el maestro en paz descanse, Oscar Francisco Yáñez Franco. Uh-huh. Sufre una embolia, y permanece un año entre atenciones médicas y demás. Y yo era en aquel tiempo el primer visitador por Ministerio de Ley. Me tocaba estar a cargo, entonces tuve un año de interino, 11 como presidente constitucional y un año como interino, en total 12 años como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Oiga, un cargo difícil porque tienes que darle, pues no el gusto, pero pues al fin y al cabo tienes que defender el derecho humano, y a veces la gente piensa Sí, que mira, es es un difícil. cargo difícil, porque a diferencia de cuando tú tienes un cargo donde eres administrador, Sí. por ejemplo, un presidente municipal, pues un presidente municipal, te abordan las personas para plantearte una problemática, para ver si desarrollas una obra, para desarrollar, es decir,
implica un sí puedo o no puedo, Claro. pero en base a capacidades económicas y demás. Y aquí en esta posición es una posición parecida a la de un juzgador, Sí. porque estás en la mitad. Claro. La única diferencia tuya de un juzgador es que estás en la mitad. Acá tienes siempre servidores públicos de un lado y ciudadanía del otro. Y no siempre lo que te plantea o reclama la ciudadanía tiene razón. Entonces, muchas veces no logras conceder, el derecho no está del lado del reclamo de la persona. Entonces, pues la persona se siente muchas veces que no alcanzó sus expectativas, que el presidente no hizo lo que tenía que hacer, que lo hizo para proteger por razones de corrupción a un servidor público. Entonces, es una posición complicada en la que el derecho es el único que te puede estar marcando el parteaguas, y aquí tienes que seguir varias reglas. Una de ellas, primero, es no mentir. Claro. Es decir, cuando te plantea alguien algo, dejarle muy en claro que se va a revisar. Tu compromiso es que se revise conforme a la ley, y que resolverás conforme a la ley, y que habrá ocasiones en que sí está de tu parte del planteamiento y habrá ocasiones en que no está de tu parte. Entonces, hay veces que sí llenas la expectativa, hay veces que no llenas la expectativa, ¿no? Hay veces que me puedo encontrar alguien en la calle que me diga, oiga, no, es que no me protegió como yo esperaba y demás, ¿verdad? Y es que ya ni te acuerdas muchas veces del caso, ¿no? Son tantos. Pero hay veces también con mucho agrado que te dicen, oiga, yo planteé algo ahí, no, sí me atendieron muy bien y se resolvió lo que yo planteaba. Entonces, sí es una tarea complicada, y los jueces ahora que están en este proceso donde ahora se pueden reelegir, ahí lo van a sentir, ¿verdad? Okay. Porque se van a encontrar muchas veces, un juzgador se puede encontrar en la calle quizás a alguien que le resolvió favorablemente, o quizás sea alguien a quien condenó a un hacer o a un entregar, ¿no? Entonces te lo encuentras de pronto, y es imposible, por ejemplo, decía yo, es imposible en 30 segundos, en el cambio de un verde a un rojo en un semáforo, sí, claro, explicar de vehículo a alguien las razones que tuviste para resolver en un sentido o en otro. Es difícil, es complicado. Entonces, tu única garantía es resolver conforme a derecho, nunca mentir, nunca plantear expectativas que no puedas alcanzar, y sí dejarle en claro a las personas que tu compromiso es que se va a resolver conforme a la ley, se va a resolver conforme a derecho, y que habrá recursos. Si en un momento dado es inconforme con lo que se resolvió, habrá un recurso que pueda ejercitar, pero sí es una tarea complicada, no es sencilla. Sí, no, a diferencia totalmente. de un presidente municipal que tú concedes, oiga, necesito esta obra, vamos a ver si la hacemos. O venimos porque venimos bien a entregar una obra, pero no te conflictúas, no tienes dos partes en conflicto. Entonces, salvo cuando hay alguien que haya arrestado a la policía municipal, claro, injustamente, ¿no? Y que le reclame alguna situación. Pero son posiciones diferentes del servicio, sí, no, claro, en el servicio público. Y siempre usted va a estar siempre del lado del derecho humano, para bien o para mal, porque eso es parte. Así es, porque el derecho humano pues te plantea lo que debe ser, es decir, de lo que eres merecedor, o de lo que alcanza en tu expectativa de reclamo. Pero hay veces que tu expectativa, por tu misma posición personal, te ofusca tu visión. Sí. Entonces, piensas tú que tú tienes la razón. Claro. Y hay veces que tiene que venir un tercero a decirte, no, sabes que no hay la razón por esto y esto otro. Entonces, ahí es donde muchas veces se conflictúa la persona, y muchas personas dicen, no, pues es que en México son puras injusticias y demás. No, o sea, el derecho es la única garantía que puedas ofrecer para garantizar imparcialidad en lo que haces y en el cumplimiento de tus funciones. Y luego, qué complicado es el hecho de que luego, por así decirlo, nos volvemos como nichos, ¿no? O sea, puede hablar uno de un tema, de un crimen, que ya es como un poquito más segmentado eso, pero pues todo lo que abarca, a lo mejor una obra de construcción, el periodismo, el deporte, porque siempre va a haber conflictos ahí, entonces sí tiene que estar la balanza, y entran en todos rubros. Usted lo acaba de decir, un presidente municipal, un político, pues sobre lo que hay que acatar, no hay que hacer un puente, pues si hay dinero y es viable y hay gente, pues se hace, pero aquí no, aquí es resolver de cierta manera. Aquí es resolver, y entonces acá tu argumento, el único argumento es el legal. Exacto. El derecho, es decir, bueno, sí corresponde, lo que estás reclamando te corresponde por esta y esta razón. No te corresponde por estas circunstancias, esto y otro, pero
como en todo conflicto, Ujú. la posición que juega cada una de las partes pretende creer que él tiene la razón. Claro. Sí, Sí, siempre. sí, 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 aunque estés entonces mal. ahí es donde se vuelve complicado. Claro. Porque cuando yo tengo una expectativa de que la razón está de mi parte y resulta que un tercero, un juez, un juzgador, la comisión, dicen que no, entonces puede ser que yo no me convenza y puede ser que yo no esté de acuerdo y puede, Claro. entonces pretenda encontrar otras razones del por qué no se me dio la razón Sí. fuera del derecho. Entonces ahí entra el tema de que, pues por corrupción, por negligencia, por beneficiar al otro. Entonces ahí es donde, ¿qué te puede salvar? Lo único que te puede salvar es la argumentación. Claro. La argumentación que te va a dar, que debe de estar planteada en la resolución, para que la persona a quien le resuelve a favor sepa por qué, y a quien no estuvo el derecho de su parte sepa también por qué razón no fue de esa manera. Es decir, por eso el deber de fundar y motivar en la Constitución, que tiene sus orígenes, fíjate, tiene sus orígenes en la Revolución Francesa, Sí, ok. en el deber de no discriminar. Ok. Originalmente el reclamo del tercer estado en la Revolución Francesa era: evitemos que los jueces discriminen al momento de emitir sentencias. Por castas Mira sociales. que, O razas. es que acuérdate que el poder provenía de Dios. Sí. Dios se lo delegaba al rey y el rey le delegaba a los juzgadores. Ok. Entonces, ese poder era un poder extralimitado que muchas veces los jueces no estaban obligados a argumentar el por qué condenaban o absolvían a alguien. Ajá. Entonces, uno de los reclamos en la Revolución Francesa fue evitar que los jueces discriminaran al momento de emitir sentencia, es decir, que los jueces argumentaran Ok. al momento de condenar o favorecer a alguien. De ahí es de donde nace, luego evoluciona y de ahí es donde nace el deber de fundar y motivar las resoluciones, actualmente planteada en el artículo 14 y 16 de la Constitución, que dice que se deberá exponer las disposiciones legales y los argumentos por los cuales ya te hacen un acto de privación, un acto de molestia, o te conceden algún beneficio o te conceden algún privilegio o alguna razón especial porque el derecho así lo mandata. Entonces, ese deber de fundar y motivar precisamente nace de allá, del deber de exponer el por qué. Si algo me benefició, ¿por qué me benefició? Claro. Si algo me está perjudicando ¿Por qué? por mandato de la ley, ¿por qué razón me está perjudicando? Para que yo pueda estar convencido. Sí, claro. Porque si no existe ese convencimiento, esa razón que conozco, entonces, ¿qué pasa? Pues me queda el sabor amargo, agrio de haber sufrido una injusticia. Sí. ¿Por qué? Porque no sé por qué razón lo hicieron. Entonces, ahí es donde la tarea se vuelve complicada y la única manera es a través del derecho, fundando y motivando, exponiendo las razones, si estuvo de mi parte o por qué no estuvo de mi parte. Entonces, sí es una tarea Bien complicada. complicada, así es. Oiga, empezamos como recios, íbamos a empezar por otro lado, pero creo que esto nos da parte a que, ¿por qué le entra el humanismo? Digo, sabiendo que es una bronca, ¿de dónde viene el origen? ¿Los papás, la familia, o qué le llama usted le prende? Porque es vocación también, no quiero pensar que la vida la orilló a eso. Mira, yo soy del municipio de Saucillo. Ok, aquí. En específico, soy de Estación Concho. Ok. Municipio de Saucillo. Y siempre viví, hasta los 18 años, siempre viví en un rancho. Yo viví sin luz eléctrica hasta los 18 años, sin agua potable. ¿Más o menos en qué año estamos hablando? Estoy hablando del 70, ¿verdad? Del Okay. 70 prácticamente hasta el 88. Sí. Viví en un rancho. Entonces, en el rancho la vida es Sí. dura, es complicada. Imagínate, sin luz eléctrica, sin agua potable. Es dura, es complicada, pero también vives muchas injusticias. Okay. Conoces muchas injusticias que sufre otra gente y llegas también muchas veces a sufrir injusticias. Entonces eso te va marcando. Y eso de alguna manera a mí me marcó el que únicamente conociendo el derecho y a través del derecho podías ayudar a alguien o podías también defenderte de una injusticia. Y de alguna manera, desde que estaba yo en la secundaria, yo sabía que quería estudiar derecho. Nunca tuve duda de ello, producto de todo lo que vas conociendo, de injusticias que ves en terceros,
pero también de injusticias que puedes sufrir. Y eso te marca y entonces dices tú, bueno, la única manera que podemos evitar o atender o resarcir esas injusticias o de que alguien no sufra un abuso o un elemento de violación en el contexto de la violencia, claro, no nomás el contexto sexual, sino el contexto de la violencia, ¿no? Porque de alguna manera todas las manifestaciones de violencia pues son injusticias en el fondo, porque agreden la dignidad humana. Entonces, de alguna manera eso te va marcando y llega un momento en que dices tú, no, pues el único camino que tengo es a través del derecho, ¿no? Uh-huh. Y siempre tuve esa sensibilidad contra los atropellos, el reclamo contra la injusticia. En aquellos años, por ejemplo, hablar de lo que hoy es bullying o acoso escolar era algo permisivo. Sí, claro. Existía incluso la expresión aquella de azorrillar, ¿no? Decían, a este niño lo tienen azorrillado. O ya lo agarraron de su puerquito. Así es, pero los maestros hacían muy poco, porque era algo visibilizado, no moralmente aceptado, pero sí tolerado. Sí, claro. Porque las formas legales que existían para combatirlo eran también muy grosas. Uh-huh. Es decir, no, pues habla con él y ya que no lo estén molestando a este niño y demás. Existían también muchos atropellos, muchas veces también de docentes. Existían los famosos metros o una varita como forma de controlar la disciplina en las aulas, ¿no? Entonces, todo eso te lleva a cuestionar y decir, bueno, hay otra forma que pueda ser la vida diferente a esta, o es algo que tenemos que soportar, ¿no? Como si estuviéramos en la ley de la selva o en la ley, o en la ley del fondo del mar, ¿no? Sí. Entonces esto, bueno, la construcción del derecho, la ley, ir refinando lo que yo le he llamado el proceso de humanización, que es ir avanzando, aún contra los pesimistas, debemos de aceptar que vamos avanzando, va avanzando la humanidad hacia un proceso, ahora sí, de humanización, de un ser humano más sensible, de periodistas que cuestionan más situaciones, de jueces que están más atentos a situaciones más sensibles de violencia, de ministerios públicos que persiguen formas de violencia más finas, por el tema de la violencia familiar, el tema del bullying, el tema del acoso laboral, son cosas finas, son formas recientes. Sí, que si nos situáramos en el año 2000, ajá, hay una diferencia de aquí al año 2000, es decir, acelerada. Afortunadamente en este proceso de humanización hemos ido avanzando en procesos de visibilización de formas de violencia que no estaban a superficie, a superficie del agua, estaban bajo, ¿no? Entonces hemos ido avanzando en ese contexto. Que luego esas que dice usted finas, ¿no? Esas formas finas de violencia son el origen de formas de violencia un poquito más grosas. Lo platicaba aquí me llama la atención. Vino un personaje de la política local este año y me llamaba la atención porque quería ser candidato o va a ser candidato para presidente municipal, no vamos a decir el nombre. Y él me llamó mucho la atención porque él hablaba de los crímenes que se cometían y los problemas en Chihuahua, y él hablaba de que sí, el crimen en el hogar era importante, pero no era más importante que el crimen que surgía en las calles, el combatir el narcotráfico, el secuestro, el robo, y que podía de cierta manera dejar en segundo plano la violencia doméstica como a menor grado. Y digo, dentro de lo que yo pensaba en ese momento, oye, ¿no sabes que el origen de para que estén sucediendo las segundas cosas es por lo que vivieron en las primeras? Dije, si este va a ser mi presidente municipal, no quiero que sea mi presidente municipal, porque él tiene que buscar el origen. Él no tiene que estar apagando fueguitos, él tiene que apagar incendios, cosas grandes, ¿no? Y lo tenemos ahí en el radio, pero sí me llamó la atención en el tema que usted dice, el hecho de que se ha vuelto más fino para poder en un futuro no tener ese tipo de problemas. Sí, porque mira, son formas, y haríamos este ejercicio sencillo, mira, ahorita hay muchas formas, cualquiera lo puede hacer este ejercicio, ahorita hay muchas formas en el Google, en el Internet y demás.
te muestran de pronto una persona de un alto nivel de transgresión de la ley. Pues un delincuente ahora sí sentenciado de un delito grotesco, ¿no? Pero si lo rastreamos en su vida hacia atrás, vamos a encontrar que trae una estela, claro, de él generador de violencia, pero antes de haber sido generador de violencia, él fue víctima de violencia. Claro. Entonces, si logramos atajar bajo este proceso de humanización y generar una perspectiva de visibilización más aguda de las diversas formas de violencia, entonces de alguna manera vamos a ir generando transformación desde la niñez, desde las niñas, de los niños, ¿sí? Generando una sensibilización, ahora sí, vergüenza también ajena contra formas de violencia que sufre otro y que de alguna manera empáticamente dices, a ver, yo puedo hacer esto para transformar. Entonces, esas personas que actualmente son altos generadores de violencia, visibilizados e indiscutibles, en su momento fueron víctimas de violencia. Claro. Y claro, en el trayecto de esa vida pasa esa conversión en que dejan de ser víctimas y se transforman en generadores. Pero entonces, la única forma es atajar y atacar esas formas de violencia desde las partes más finas. Por eso que ahorita hablaba yo de que qué bueno que en este proceso de humanización, a lo que yo le llamo proceso de humanización, que es avanzar en la humanidad hacia formas más sensibles de atención de formas de violencia. Si hacemos un recuento no muy largo, 2026, 2000, vamos a encontrar que hay una diferencia enorme en cómo evolucionó la legislación, afortunadamente, para atacar diversas formas de violencia que permanecieron toleradas y permanecieron impunes y permanecieron inatacadas y medianamente toleradas socialmente, sí, pero que ahí había alguien que las sufría. Claro. Y lo más increíble, había alguien que las generaba y muchas veces ni conciencia tenía de que era un generador de violencia, porque él también fue así y su papá también fue así. Era su normalidad. Es decir, una cascada de generación hacia atrás de formas de violencia, que la única manera es, tienes que visibilizarlas a través de la educación, a través de legislación más fina, de leyes más finas. Y entonces eso es lo que nos va a ir generando una transformación para tener escenarios sociales más sensibles, más empáticos, más solidarios. Y estoy hablando de diversas formas de violencia. Sí. Estoy hablando también de la violencia en el medio ambiente. O sea, cómo hemos destruido todos los ecosistemas, los árboles, etcétera, porque también son formas de violencia en este proceso de humanización. Sí, claro. Oiga, vive esto allá que sí es muy común la injusticia social en las comunidades, claro, ¿no? Rurales. Claro. Desde es el hecho más común que el pozo, que la vaca, que no me diste la milla del grano. Y te robó unas gallinas, sí. ¿Sabes quién te las robó? Y luego, pues, y no hay quien te repare porque el Ministerio Público está muy lejos, muchos kilómetros. Tiene mucha bronca, hay que pagarle al abogado. Y no hay dinero, vas a gastar más dinero que lo que piensas reclamar. Porque fueron unas simples gallinas y el otro por abusón. Y ese abusón que no le pasó nada, se robó primero unas gallinas, luego se robó una chiva, luego se va a robar una vaca. Y entonces va haciendo carrera también delictiva, ¿verdad? Y carrera en el mundo de la violencia y de los abusos. Y luego, para hacer justicia, el humano, de cierta manera, es, pues ojo por ojo. Ojo por ojo, o la otra es asumes de decir, bueno, pues no puedo hacer nada, mejor perdón y olvido. Pero al final de cabo son formas de injusticia. Sí, claro. Las dos formas. Y entonces, eso te va también haciendo reflexionar y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues la única ruta es a través de la ley. Sí, claro. La ley es la única ruta, ¿no? Mi papá mucho tiempo, no sé, como 20 años, fue comisario de policía. Ok. Entonces también eso de alguna manera yo observaba, ¿no? Es decir, iba alguien y decía, oiga, es que llegó mi marido borracho y me golpeó. Y mi papá, sus formas, ¿verdad? Sus estilos, ¿verdad? Sí, claro. Pues de alguna manera iba, juntaba a los dos, iba y hablaba, reprendía y demás. Le hacía al psicólogo ya más que al oficial. Sí, porque allí hay que hacerle al psicólogo, al mediador, cuando no existía la mediación por nombre. Y luego la cultura de las personas también, eso tiene que ver, la educación. La forma, pues vas ingeniando formas criollas de resolver conflictos, ¿verdad? Sí, claro. A través de la experiencia, a través de tu toque personal, ¿no?
Y hay gente, claro, que tiene toques finos, ¿no? Que son mediadores natos y nunca estuvieron en un curso de mediación o de resolución de conflictos. Pero son formas naturales, pues que también iban haciendo un desarrollo incipiente, y que vas viendo, ¿no? Y dices tú, bueno, atrás de todo esto, de todos modos, para bien o para mal, está el derecho, ¿no? Y a veces te dicen, no, es que el derecho es injusto. Pues sí, pero el derecho, como es creación humana, pues entonces lo puedes perfeccionar. Claro. Lo puedes mejorar. Se moldea. Se moldea, ¿no? Sí, Entonces claro. esa es la magia. Esa es la magia que te permite cambiar las condiciones sociales, ¿no? Decir, bueno, a través del derecho, a través de la creación y el reconocimiento del derecho, pero también a través de la aplicación sí, claro. del derecho y la operación de determinar los derechos de qué le corresponde a cada quien. Oiga, entonces toma la decisión a los 18, voy a estudiar Derecho. Así es, sí. ¿Ya había alguien mayor a usted de sus hermanos que no. Usted fue el primero? ¿Qué Así dijeron es. en la casa? No, sé ingeniero, o sé agrónomo, ingeniero agrónomo, o civil, deja más lana, o médico. Pues fíjate que ahí mi padre dejó en libertad. Ah, qué bueno. O sea, él nunca interfirió en la decisión que se fuera a tomar. Y sí, en aquella fecha, en Conchos, pues no había nadie más había estudiado Derecho. Y sí, había otras áreas en las que la política pública le había puesto más énfasis, ¿no? Por ejemplo, a la ingeniería, a la agronomía, a cosas del campo, etcétera, ¿no? Y así es como, pues te lleva la vida de alguna manera hacia una ruta, hacia un camino, hacia un convencimiento. Sí, claro. Y hacia una predilección por alguna carrera o alguna profesión en lo particular. Y viene ahora aquí a Chihuahua. A la UASH, así es. Y venimos yo y eran que 4 compañeros más de la preparatoria ya de Saucillo. Siempre estuvimos juntos, siempre estuvimos incluso hasta en los mismos salones, haciendo equipo, apoyándonos, etcétera. Y bueno, hasta que logramos con mucho esfuerzo, porque llegas aquí a un lugar donde no tienes familiares, donde tienes que rentar, o a ver dónde te asistes, o a ver cómo le haces, porque no... es una ventaja y una desventaja, porque la desventaja es que te agudiza más la visión de la vida. Entonces claro, dices tú, caray, a ver. Supervivencia, ¿no? Te vas generando rutas, pues, de cómo seguir adelante, ¿no? Y entonces aquí, pues, lo único que te conduce, la motivación, es la convicción que traes. Sí, claro. Frente a los obstáculos o lo que se te va presentando en el día a día, pues lo único que te sigue motivando es la convicción de que vienes con mucho esfuerzo, y entonces ese esfuerzo no puedes claudicar a medio camino, tienes claro que seguir adelante, ¿no? Entonces, esos aspectos te llevan, y claro, también traes algún toque, ¿no? Porque algunos maestros que todavía llego a frecuentar de la primaria, me dicen, oye, me recuerdan incluso anécdotas que yo no me acuerdo, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿te acuerdas cuando reclamaste, cuando a este niño se le castigó y demás, y fuiste tú a reclamar? Entonces traes un toque, ¿no? Por ahí, ¿verdad? Alguna pincelada en el fondo, ¿no? Sí, claro, que lo lleva. Oiga, yo admiro mucho a la gente que viene, porque mi madre viene de Parral aquí a Chihuahua, más o menos, a lo mejor no con la vara de estudio, sino a que un tío saliera a sacar a su carrera y ella en el apoyo económico en trabajar, estar al cuidado de él y pues ahora sí que aportar, ¿no? Porque el gasto se aumentaba. Pero yo siempre admiro porque llegas ante lo desconocido, de cierta manera. Claro. Y no sabes cómo te va a tratar la sociedad, donde hay maldad, porque sí, realmente más las personas que vienen de campo, pues vienen como muy puros, ¿no? Con este ánimo muy puro, y la maldad luego siempre, no que haya mucha maldad en las ciudades, pero ya hay como cierto colmillo, claro, como, sí, claro, este es un pichón, ¿no? Siempre he admirado eso de las personas que vienen de fuera y en esa edad, ¿no? O sea, vienen al estudio, y es bien fácil salirte del redil, te juntas con una mala amistad, ya no acabaste la carrera. O sabes que no la ando armando para la botana y te pones a chambear y me gustó la feria y me salgo de estudiar y ya truncaste tu carrera por la cuestión económica. Entonces, luego es admirable lo que realizan cuando vienen foráneos a estudiar a grandes ciudades, ¿no? Digo. Sí, porque tienes que buscar formas también. Muchas veces lo que te mandan, claro, en aquel tiempo no había las formas de que vas a un Oxxo y depositas y voy y retiro del Oxxo, ¿verdad? No. Traías el dinero en la bolsa.
y tenías que rendirlo porque se te acababa media semana y nada de que ni a quién pedirle, ni quién te mandara dinero fresco. No. Así estuvieras a 150 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces Sí, vas, claro. vas generando formas y formas también de subsistencia, ¿no? Recuerdo que había veces que se nos acababan los recursos y un trabajo por excelencia que es muy desgastante, pero en unas horas tienes recursos frescos, pues era de estibador, ¿verdad? Sí, Entonces sí, sí. traíamos la destreza pues de cargar pacas de alfalfa del campo y demás. Entonces no nos era tampoco el extremo, pues ir al mercado del Hoyo, que cuando estaba acá en la Sí, central aquí Central camionera, Camionera, sí, claro. 3 de la mañana, 4 de la mañana, y ya para las 8 de la mañana, 9, ya tenías un dinero en la bolsa a descargar Torton, trailers que traían plátano, aguacate, Mercancía. mercancía, Y ¿verdad? luego irse a la escuela. Y luego irse a la escuela, ¿verdad? Generalmente hacíamos eso nosotros los sábados, Ujú. porque sales muy cansado y hay que Sí, ir a no. descansar todavía, Sí ¿verdad? me tocó estibar, pero Entonces, llantas de camión en algún trabajo entonces que es una tuve. tarea desgastante, pero de alguna manera te sigue sirviendo de aliciente, es decir, tengo que continuar, ya traigo mucha ruta Claro. de esfuerzo como para detenerme a la mitad de la montaña. Pero pues es una manera de poder Sí, son formas, subsistir. son formas en las que tienes que irte abriendo camino. Y siempre es un trabajo digno, pues no hay problema con eso. Oiga, sale de la carrera y luego se viene lo bueno, o ya durante la carrera ya empezaba como a ver qué iba a hacer. Porque una cosa es llegar y una cosa es estudiar y una cosa es echarle ganas, pero otra cosa es el mundo No, laboral. fíjate que desde antes de salir de la carrera, pues andábamos buscando también cómo irnos vinculando, ¿no? Claro, es bien importante. Entonces, desde antes de salir de la carrera, pues empezamos a tomar casos menores, ¿no? Sí, claro. Que no requerían mucha complejidad jurídica, pues porque no tienes la formación ni tienes Sí. cédula, ¿no? Entonces empezamos a tomar asuntos, ¿no? Ujú. Generalmente eran asuntos civiles y mercantiles que empezamos a tomar. Algunos maestros cuando se nos complicaba nos decían cómo y demás. Y entonces cuando ya salgo de la carrera, me voy a trabajar en un despacho de abogados con el licenciado Oscar Miller Krill. Él manejaba básicamente derecho civil y mercantil. Ujú. Y con él estuve elaborando varios años, del 92 como hasta el 99. Entonces, toda la década de los 90. Así es, estuve elaborando con él y con el licenciado Oscar Yáñez Franco, que él manejaba laboral y agrario. Ok. Les ayudaba a los dos en las diferentes áreas, ¿no? Ujú. De especialidad de cada quien. Y en el 99, el Congreso designó al licenciado Yáñez Franco presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ok. Y entonces él me invitó a la comisión. Yo llegué a la secretaría de la Comisión Estatal. Ujú. Y ahí fue donde empecé en el campo de los derechos humanos. Pero ya antes en esta época de litigio que te digo del 92 al 99, Sí. pues me había vinculado también no nomás en asuntos que te redituaran económicamente. También me vinculé con muchos casos de situaciones sociales, ¿no? Sí, claro. De defensas a comunidades indígenas, a grupos sociales, a organizaciones de la sociedad civil. Entonces, que económicamente no te redituaban, claro terminabas que no. poniendo Es más bronca para ti, todavía es echarte broncas encima. pero es una satisfacción personal. Claro, ¿no? claro. Es una satisfacción personal la que te mueve, ¿no? Entonces, de alguna manera estaba vinculado con grupos, con organizaciones también. Entonces, el llegar a la comisión, pues era una tarea que se me hizo interesante porque pues implicaba muchas veces, había quejas colectivas, sí. Había quejas individuales, y en aquel tiempo la comisión era una comisión que básicamente atendía puro asunto. Existía el mote, tú lo recordarás, de que los derechos humanos defienden delincuentes, aquella expresión Sí, claro. que costó tanto desvirtuarla, de revertirla, fue muy complicada, porque incluso era promovida hasta por la propia autoridad. Sí. Cuando la autoridad liberaban a alguien acusado de algún delito, decían, no, pues por culpa de los derechos humanos. Los derechos humanos defienden delincuentes. Entonces, sí, claro. Llegó a formarse un sector de la población que era enemigo de los derechos humanos. Yo no soy partidario de los derechos humanos.
porque por culpa de los derechos humanos está así la inseguridad, han liberado muchos delincuentes y demás, cuando no, pues no tienen que ver nada los derechos humanos, lo que tienen que ver, si hubo fallas en la ley fue por motivo de la aplicación, y esa falla, pues ¿quién la visibilizó? La perspectiva de derechos humanos. Oye, espérate, aquí está mal. Oye, pero está acusado de tal delito y demás, pues va a tener que dar en libertad porque no está acreditado. Entonces, fue difícil en aquellos tiempos. La comisión tenía 9 años de nacimiento cuando llegamos nosotros ahí. Y entonces, fue una tarea complicada porque incluso eras hasta motivo, ahorita sonará así medio raro, pero eras hasta motivo de burla y de mofa el trabajar en los derechos humanos, ¿eh? Había gente que se burlaba y se reía de ti. Sí, y más en el asunto de la abogacía y los litigios. Y dentro de la abogacía, ¿no? Y dentro de la abogacía también había un sector enemigo de los derechos humanos que lo creo. Era así contradictorio. A ver, espérese, ¿cómo dentro del mundo? Sí, porque luego en el mundo de la abogacía existían las garantías individuales, existía otra formalidad y los derechos humanos se consideraba como una forma muy rasa de la invocación del derecho para resolver conflictividad, ¿no? Entonces, eras algo de menor rango. Sí. Eras algo de menor... Eso no deja. Rango, así es. Y básicamente, ¿quién estaba inmiscuido ahí? Pues líderes sociales por convicción, pero no era redituable económicamente el tema, ¿no? Y fue una tarea complicada en el mundo de los derechos humanos evolucionar del campo de la seguridad pública a otras áreas, porque luego se consideraba que los derechos humanos tenían que ver nomás con la seguridad pública. Y dentro de la seguridad pública nomás tenían que ver con los presuntos responsables o a quien se le acusaba con un delito, no con las víctimas. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente los derechos humanos cuando nacen, ¿quién los invocaba? Pues al que habían detuvieron a fulanito de tal. Y en aquel tiempo la tortura estaba también al orden del día, ¿eh? Y entonces invocaba, le violaron derechos humanos, por eso quedó en libertad. Entonces así el colectivo empezó a identificar de que los derechos humanos eran para defender a gente que tuviera problemas con la ley, no a víctimas de abusos. Hasta muy recientemente se logró esa conversión con los derechos de las víctimas y demás, y a lograr esa conversión, pero durante mucho tiempo, porcentualmente, vamos a decir, eran un 80% de casos en la comisión, donde quien estaba invocando la ayuda de la comisión era alguien a quien la ley le estaba atribuyendo o imputando la comisión de un delito, y era como un 20% nomás de víctimas. Ni la población víctima acudía a la comisión porque le identificaban que tenía que ver con personas que transgredían la ley exclusivamente. Se quedó entonces, como estigma. Fue una tarea muy difícil revertir el tema de que defender personas que tuvieran algún señalamiento por ley era un porcentaje mínimo, y luego lograr migrar de la seguridad pública a otras áreas. Es decir, invocar derechos humanos en temas de salud, invocar derechos humanos en temas educativos, invocar derechos humanos en temas de administración pública en general, en temas ecológicos. Eran cosas ya muy refinadas, de nicho, ¿no? Entonces, se logró ir evolucionando, es decir, de alguna manera nos tocó participar en el momento en lograr que el concepto de derecho humano se socializara. Es decir, lo absorbiera y se apropiara la sociedad de él. Claro, hubo que transitar por varios pasos. Te estoy hablando vamos a decir, del 99, durante los años 2000, 1, 2, 3, 4, 5. Fueron años difíciles. Y no hace mucho, ¿eh? No hace mucho. Es increíble. Así es increíble. Por eso te digo, el proceso de humanización ha ido avanzando y ha avanzado fuerte. Claro. Pero uno de los grandes brincos de cuando ya muchos profesionales del derecho, abogados, dejaron de ver a los derechos humanos como algo separado, independiente de la tarea, fue cuando se hace la reforma constitucional del 2011, donde se cambió el concepto garantía individual en la Constitución por el de derecho humano. Y entonces ya los abogados en los juicios ya no invocaban garantías individuales en los juicios de amparo, tenían que invocar violaciones a derechos humanos. Y entonces ahí es cuando se logra ya una mayor universalización del concepto de derecho
humano. Ahorita en la actualidad todo el mundo quiere que le pongan ahí en la currícula que es derecho humanista. Sí, y demás, ¿no? Para incluirse. Pero no, fíjate, una vez, y quiero cerrar con este comentario que viene a mi mente. Sí. Edelmira Rodríguez fue una mujer de Madera, que ella empezó allá en los años 80 con el tema de derechos humanos, es decir, muy cercana a sacerdotes. Los jesuitas fueron uno de los grandes impulsadores, hay que reconocer, el padre Pancho Chávez, el padre Ávila, mucha gente, ¿no? Que fueron de los primeros que empezaron en la Tarahumara, el obispo de la Tarahumara, en paz descanse, fueron de los que empezaron a impulsar. Edelmira Madera fue una de las que empezó a impulsar el tema de derechos humanos. Cuando nosotros llegamos a la comisión... ¿Teniendo profesión o por ánimo? No, él era una mujer muy conocida en la comunidad. Pero no tenía una profesión, no era nada, era alguien que con el ánimo. Era alguien de ánimo y de carácter. Eso, ok, sí, que es que son otros tiempos. Así es, y entonces, cuando nosotros llegamos a la comisión, ella estaba designada como presidenta de un comité municipal de Madera de derechos humanos. Afortunadamente, cuando yo llego a la comisión, logré incluirla como parte del personal de la comisión. Claro. Para que tuviera un sueldo, porque siempre trabajó por voluntad. Sí. Pero cuando fallece, hacía yo la observación, cuando abordamos la palabra ahí, previo a la inhumación, de que el mérito de ella inició con los derechos humanos, cuando los derechos humanos... no eran los derechos humanos. No eran los derechos humanos y eran hasta motivo muchas veces de detractores. Sí. Motivos de burla y de mofa, ser derecho humanista. Sí, entonces, esa gente fueron los grandes edificadores, ¿no? Los que fueron construyendo las bases para que luego detonara socialmente el concepto. Que es razonamiento, ahí es meterle coco. Sí, eso está más canijo. No tiene es de que estudio. ser, fíjate, no es estudio, porque tienes que hacer una tarea, es una tarea como de evangelización. Sí. Así, valga la redundancia. Sí. Y la comparación, tienes aunque que ir muchos no les guste. evangelizando en el concepto de derecho humano. Es decir, tienes que ir generando la confianza en los derechos humanos y que socialmente la persona se apropie del concepto. Pero no nomás en convicción, sino se apropie y también lo invoque cuando haya que invocarlo y lo promueva. Había veces, fíjate, cuando nosotros llegamos a la comisión en el 99, no había un equipo de capacitación. Y para empezar, como no había presupuesto, pues me empecé a apoyar con estudiantes. Y a los estudiantes les daba yo una pequeña inducción primero y luego ya iban generalmente a trabajar en las escuelas o socialmente. Y hay veces que regresaban a mediodía muy desmotivados. Oiga, no, es que nos encontramos unas personas que nos cuestionaron mucho los derechos humanos y demás. Y yo les decía, mire, ustedes son como predicadores. Ustedes son predicadores del concepto derecho humano. Son introductores del concepto. Entonces se van a encontrar con herejes que los van a invocar y los van a cuestionar y hasta se van a burlar de ustedes. Pero tienen que ir generando conversos en el tema, tienen que ir ganando conversos. Claro. Porque incluso hasta en el ámbito educativo había resistencia. Sí, ¿no? Porque los maestros decían, no, vienen a enseñarles derechos humanos a las niñas y a los niños y luego después, para todo que están invocando derechos y me van a hacer broncas para mí. Y nos disminuye la disciplina. Ya no va a poder dar el reglazo porque ya me lo van a hacer de cuento. Entonces, eran tareas complicadas. Sí. Y aparte no existía la obligación en la escuela de la apertura. Era voluntaria. Había directores que sí te aceptaban y había directores que no te aceptaban. Porque fueron años duros, fueron años de evangelización del concepto. Tareas complicadas para que fuera avanzando el concepto y fuimos ideando cosas en esa tarea de ir avanzando de cómo introducir socialmente esto, pues nos tocó construir cosas que todavía siguen siendo ejemplo a nivel nacional, por ejemplo la serie infantil Denny y los derechos de las niñas y los niños. Era imposible estar trabajando con póster, con cartulinas. Sí, claro. Entonces ideamos la forma de crear otras y entonces creamos una serie de televisión pues para hacer capítulos a través de títeres accesibles, ¿no? Que ahora en la época de la pandemia incluso la SEP estuvo utilizando la serie infantil de Denny a nivel nacional. ¿A poco? Sí, claro. ¿Aquí nace la serie? Sí, nosotros la creamos, la serie. Creamos la serie y incluso
antes de irme yo de la comisión, el 2019, Sí. no sé, como 10 días antes de irme, de que me acabara mi último periodo, inauguramos el Museo Denny. Existe el Museo Sí. Denny en Delicias, con todos los personajes históricos, los títeres originales y demás, para poder ir posicionando el concepto, porque yo sabía que donde hay que posicionarlo es en la niñez. Claro. Sí, porque algún día van a crecer y si esos valores son inculcados, los van a compartir. Ya una vez que logras en la niñez esa apropiación del concepto de derecho humano y lo que significa, pues cuando esta niñez, sea adolescente o sea un profesionista o esté en un cargo público, pues te va a generar el gran efecto multiplicador, ¿no? Entonces fuimos construyendo formas. La Comisión de Derechos Humanos fue la primera que empezó en México, y lo digo sin petulancia, en esa vinculación entre tecnologías de la información y derechos humanos. Sí, Googleas ahí temas de derechos humanos y vas a encontrar, no existían los podcasts, no. Pero vas a encontrar cápsulas muy antiguas de nosotros, de las más antiguas que hay en las redes, son de derechos humanos, Chihuahua. Logramos diseñar un canal, el canal de HNet. Todavía vas a encontrar muchas cápsulas que tienen el sello de agua, que dice DHNet. Sí, y construimos cosas muy increíbles. Por ejemplo, por citarte algo así rápido, Denny para primaria y preescolar. Pero para nivel secundaria y prepa, construimos, ahí lo vas a encontrar en Google, Diálogos con Carbonell. Diálogos con Carbonell. Yo fui a los primeros que propuse a Miguel Carbonell hacer material en video. Cuando se lo propuse, me vio y no me dijo: oye, presidente, yo me dedico a hacer libros, yo soy investigador, yo no hago películas ni videos. Le dije: oye, Miguel, no, le dije, es que este es el futuro, Miguel, vamos a hacer unos materiales en video. Entonces me dijo: ¿pero qué tienes construido? Yo ya tenía construida los nombres de las cápsulas. Sí. Los temas ya los tenía construidos. Le dije: y compartimos créditos, tú utilizas la serie en lo que tú quieras y yo la utilizo en lo que quieras. Claro. Y así hicimos. Ahí están las cápsulas que fueron muy exitosas. Vas a ver que algunas tienen miles de reproducciones. Diálogos con Carbonell, así se llaman. ¿Y por qué a mí me interesa Miguel Carbonell? Pues la figura que representaba Miguel Carbonell, ¿no? Porque alguien dijo: pues tú, hombre, tú grabas las cápsulas. No, yo quiero una figura que tenga una posición ganada, ¿no? Claro. Y así construimos. Después de eso, Miguel Carbonell ya saca contenidos, y empiezan todos los contenidos, y empieza, ahora sí, no nomás a producir editorial en textos, empieza a producir editoriales en video. Fue entrar como pues es que es difícil, porque la gente dice: derechos humanos es aburrido, pero es la manera como no es aburrido, es algo que te interesa. Parece que es aburrido porque tendrías que estudiar, pero es la vida misma, ¿no? Al fin y al cabo, los derechos humanos, pero es como volverlo mediático para que el interés sea genuino de todas las personas y digan: sí me interesa porque me divierto y aprendo. Malamente estamos acostumbrados a llegar a esas instancias. Por eso la serie infantil la construimos en capítulos divertidos. Tú ves los capítulos de Denny y son divertidos. Claro. Y son de 9 minutos, porque tampoco se trataba de mantener la atención ahí. Sí, claro. Y entonces empezaron a ser exitosos porque era una forma divertida de enseñar derechos humanos. Y claro, cada capítulo tiene su historia, ¿no? Sí. Necesitaría nomás la anécdota de uno. Un contexto. La licenciada Ayala, María Elena Ayala, muy buena, experta en televisión, ella, comentaba yo con ellos, ella me decía: oiga, ¿ahora de qué se va a tratar el capítulo? Y entonces yo le decía: mire, ahora vamos a grabar uno sobre igualdad, ¿no? Y ella redactaba en primera instancia el guión. Me lo pasaba y luego lo combinábamos hasta que lo afinábamos, ¿no? Y entonces me acuerdo que le dije un día: oiga, Lick, vamos a hacer un capítulo. El capítulo primero que hicimos se llama Todos somos iguales. Y lo hicimos en el Parque La Cantera, está grabado en el Parque La Cantera. Fue el único que grabamos a luz de sol. Nos dimos cuenta que era complicadísimo. En locación, sí. Ya claro. Todo lo demás está grabado en locación, ¿no? Ok. Sí, en el estudio. En La Cantera, al aire libre. Sí, al aire libre. Sí, es una bronca con el sol porque se va moviendo. Ese es el capítulo 1, Todos somos iguales. Pero uno de tantos, ya le dije: ¿sabe qué? Vamos a grabar uno donde que se llame ¿Qué son los derechos humanos?
No, te metes en una complicación filosófica terrible. Tuvimos que cambiarle el título y entonces mejor, ese capítulo se llama ¿Dónde están mis derechos humanos? Ok. Lo cambiamos. Y bajar el tema para niños, esa es Así otra bronca, traducir A los mucho guiones. gusto, fíjate, mucho honor. Un día me llamó la atención, un día del niño, te estoy hablando, no sé, hace como 10 años, el director de Derechos Humanos de la Presidencia de la República pone en su Twitter: no conozco otro capítulo mejor para explicar los derechos humanos a la niñez que este. Y pone el de Denny, ¿dónde están mis derechos humanos? En específico. En específico. En específico. Y la serie tú la vas a ver, tiene su propia página, tiene su museo, sigue siendo muy exitosa. Y Diálogos con Carbonell también es muy exitoso, pero a otro nivel, a secundaria ya Sí, no, otro tipo preparatoria, de ¿no? personas. Así es. A partir de ahí, luego Carbonell construye su centro Carbonell y demás, y hace toda una ruta enorme, pero me acuerdo, tengo bien cómo me reprendió, me dijo: oye, presidente, no, yo hago libros, yo soy investigador, no hago videos. Oye, Miguel, pero es que este es el futuro, Miguel, va por aquí esto, ¿verdad? Sí, tienes que adaptar a las nuevas formas. Aceptó, afortunadamente aceptó. ¿Por qué son exitosos también los capítulos de Diálogos con Carbonell? Porque los títulos no son aleatorios ni de ocurrencia. Yo tenía un año atrás, haciendo una evaluación en secundaria y en prepa, cuáles eran los temas sobre los que más preguntaban los estudiantes. Okay. Así fue como seleccioné las preguntas. Cuando ya Carbonell le paso el listado, se los paso con un estudio previo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, un estudio de campo, claro, ¿sí? De demanda. Sí, sí. Entonces, cuando ya Carbonell hace estos capítulos, los graba y demás, fueron muy aceptados en secundaria y en prepa. ¿Por qué? Porque era la demanda, era la duda más común, la duda más central que existía en ese segmento etario sobre los derechos humanos. Y entonces así fuimos produciendo contenido. DHNet fue el primer canal derecho humanista que existió en el mundo. Se oye petulante, en el mundo. Y hubo, claro, mucha gente muy brillante. Ángel, que me acuerdo que él es un chihuahuense que logró diseñar, transmitir cuando se estropeaban los videos. Sí. Él era un estudiante del tecnológico y él logró diseñar un esquema en el que no se estropeara la transmisión. Así fue como nos hicimos. ¿Por qué la comisión tenía DHNet? Pues porque Ángel era una pieza fundamental. Así fue como empezamos a transmitir. Nosotros transmitimos por primera vez en el 2008 la reunión de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que es la que agrupa toda Latinoamérica, incluyendo España, Andorra y Portugal. Sí. En Mérida era la reunión de la Federación. Y estábamos transmitiendo en vivo y llegaron los españoles. Y luego dicen: ¿qué están haciendo? Transmitiendo. Y luego dice uno de ellos: ¿y esto se ve en Madrid? Claro, en este momento se está viendo en Madrid esto. Y duda, se va al cuarto y yo creo que de allá hace alguna llamada y regresa, porque lo alcanzamos a escuchar, regresa y le dice a los compañeros: oye, ya hablé a Madrid, se está viendo el evento, pero no puede ser que Chihuahua, que es una ciudad mugre, tenga esto y no lo tengamos nosotros. Sí, un streaming, lo que hoy es streaming. Así es. Entonces, nosotros ya transmitíamos ya en tiempo real. Por eso diseñamos DHNet. Construimos DHNet y llegamos a tener en un momento en que nosotros hacíamos las noticias en el ámbito de los derechos humanos para toda Iberoamérica a través de DH Noticias. Ahí está. Sí, lo puede googlear, en YouTube está el canal. Sí, lo he visto. Ahí están todos los programas. ¿Y qué condición les puse? Mire, lo hace Chihuahua, nomás que con esta condición: una nota de rango latinoamericano, una nota nacional mexicana y una nota chihuahuense. Esas eran las únicas condiciones. Siempre había una nota de Chihuahua ahí, metida a rango latinoamericano. Sí, claro. Y entonces, esa gran conjunción nos detonó y detonamos los derechos humanos enormemente. Al lograr esa conjunción de tecnologías de la información, de la comunicación, con los derechos humanos. ¿Y por qué lo visualizaba yo así? Porque realmente el gran detonante está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. Sí. ¿no? Pero realmente, ¿qué fue lo que logró detonar el concepto de derecho humano en el ámbito
internacional? Pues las noticias. Sí, claro, que La llegara radio, a todos la radio, la lados. televisión, eso fue el gran detonante. Mientras los derechos humanos estaban ahí Aislados. particularizados. Entonces, ya viéndolo en otra edición, bueno, pues ahora tenemos, ya estaban empezando a las redes a querer ahí medio despegar, pero ya había forma de hacer capítulos, de hacer grabaciones, de hacer noticieros. Entonces, empezamos en esa exploración y detonó los derechos humanos y logramos tener un liderazgo iberoamericano, ¿no? A mí producto del canal y demás, pues yo llegué a ser director general de la red de comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. ¿Y por qué tenía ese cargo? Bueno, pues lo tenía porque tenían medios. Impulsó. Porque impulsamos. El pionero. Coordinador general de la red de comunicadores, es decir, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que ahora le cambiaron el nombre, ahora le pusieron Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Totalmente mal, porque Ombudsman no es una palabra inglesa. ¿Es una palabra qué? Sí la vi ayer. Es sueca. Es sueca. ¿Qué significa? Defensor del pueblo. Okay. Pero como la terminación men la querían equiparar a hombre, dije, no, pues vamos a ponerle persona, que no sea hombre, que sea persona. Entonces inventaron el término ombudsperson, pero es un híbrido ahí raro, ¿verdad? Claro. Entre latín con sueco. O sea, era la Federación Iberoamericana del Ombudsman, del Defensor del Pueblo, ¿no? La federación tenía la red que controlaba toda la comunicación de la federación. Entonces, yo llegué a ser director de coordinador general de la red, te estoy hablando del año 2016, 2017, 2018. Pero ¿por qué llegué yo? Pues no llegué tampoco por gracia, ¿verdad? Sí, claro. Llegué porque ellos ya me veían, en lo que producía, los materiales que hacíamos, ¿no? Al extremo tal, fíjate que el 2019, yo ya no fui a la reunión de la federación, pues porque yo acababa, el 14 de abril se terminaba mi periodo, y a mí me interesaba más inaugurar el Museo DEN y otras cosas, ¿no? Sí, dejar todo finiquitado. Grabé un video donde les mandé las gracias, que lo transmitieron allá en la asamblea de Andorra. Y me dio mucho gusto porque la defensora de Guatemala me manda, por ahí lo tengo todavía, me manda, presente sin estar presente. Porque pasaron el video, ¿verdad? Claro. Dicen, me hubiera gustado, dicen que todos se levantaron y aplaudieron bastantes minutos ahí, toda la asamblea, por el trabajo que habíamos construido. Ahora, no un trabajo mío, era un trabajo, logré conjuntar todos estos años, pues un equipo también, ese es el gran secreto. Y convencer a la gente, ¿no? Convencer, así es. Sí, porque no estaba nomás detrás del escritorio, luego estaba mucha haciendo gente algo dice, no, pero es que estabas muy ligado con el poder. Por eso permaneciste tanto tiempo como presidente. No, pues permanecí porque sabían lo que hacía. Sí, y el respaldo, cuando se venían los procesos de mi reelección, el respaldo no era nomás chihuahuense, era un respaldo internacional. Era chamba. O sea, no, pues, claro. Sí, porque pues imagínate. Quien nos estamos inmiscuidos es muy presidente fácil. Del Congreso ahí, por ejemplo, mi última reelección, ¿no? Ajá. Pues consultas a las ONGs, la ley chihuahuense que consultas a las ONGs de aquí, ¿no? Claro. Y demás, ¿no? Y tienes, pues tienes cartas de apoyo, ¿no? Sí, claro. Y el presidente dice, bueno, y a ver, ¿lo dejamos? ¿Sigue o no? Y lo que te llegue un reenganche, que te llegue del defensor de Argentina, del de Bolivia, del de España, del de Portugal, de Centroamérica. Yo que decía, este cabrón, ¿qué? ¿Verdad? Claro. ¿De dónde salió con todo este apoyo? Sí, ¿no? Sí, este ánimo de que continúe. Está construido, ¿no? Sí, claro. Oiga, íbamos a eso, a lo mejor nos adelantamos poquito, pero quería ver yo desde la perspectiva suya de cuando se da el interinato, cuando fallece su predecesor. Usted toma ahí un interinato, por así decirlo, al frente de la comisión, aquí. Falleció ya muchos años después, pero ya estuvo enfermo. Ok. Tuvo un año de licencia, ¿verdad? Sí. Ya no regresó el IC. Ajá. Porque fue un proceso de rehabilitación lento. Ok. El 2005, ¿verdad? Yo le entregué realmente la comisión al licenciado Leopoldo González Baeza, que fue el nuevo presidente que designaron en esa fecha. Te estoy hablando del año 2000, finales 2004, 2005, ¿verdad? Sí. ¿Usted cuándo entró? ¿El 2008?
estuve de interino, así es, a mí me designaron ya como presidente el 2008, el 14 de abril del 2008. Cuando, digo, en el interinato, pues bueno, no hay de otra. ¿Quién le tiene que entrar al quite? Pues usted. Pues sí, así es. ¿Con miedo o sin miedo? En Pues, ese momento. pues no, fíjate, no con miedo porque ya estábamos muy convencidos. Ok. O sea, estos ingredientes que te platico históricos de la niñez, Sí. ya es un toque de convencimiento en el tema de derechos humanos, pero luego ya para esas fechas estás muy convencido. Estás muy convencido en lo personal del tema y entonces lo haces por convicción. La fuerza y la seguridad que te da el convencimiento de un concepto que forma parte de tu persona, ¿no? Entonces te genera mucha seguridad, te da mucha fe, que es muy importante, y te genera mucha esperanza. Entonces, eso de alguna manera contribuyó y bueno, sacamos a buen término ese año, ¿verdad? Porque sabía que era interinato. Así es, era un interinato, pero aparte yo no podía ser presidente. Ah, ok. Porque yo no tenía la edad. Ah, tenía como en el estatuto ciertos Así es, yo tenía requisitos. 34 años y la ley dice que es 35 como mínimo, ¿verdad? Ok. O sea, no me alcanzaba. Sí, no. No me alcanzaba. Ni queriendo. Entonces terminé, me aboqué a cumplirle mi tarea, la encomienda, siempre muy de la mano del licenciado, constantemente le estaba informando, 3, 4 días iba a su casa, le informaba qué se estaba haciendo, él me instruía que hiciéramos y demás, siempre muy de la mano con él, ¿verdad? Hasta que entregamos la comisión, cuando el Congreso ya elige al doctor Leopoldo González Baeza. ¿Qué duró? 3 años. El licenciado duró 3 años, en aquel tiempo los periodos eran de 3 años. Ok, y luego entra usted, ¿ahí es por elección o hay candidaturas o cómo se manejaba? Es un proceso semejante al que existe actualmente, se lanza una convocatoria, se inscriben aspirantes, se entrevistan, en aquel tiempo se pedían aparte cartas de apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y demás, ¿verdad? Y entonces eso de alguna manera también te permite determinar socialmente cómo andas, ¿no? Sí, claro. Te identifican, no te identifican en el tema. Temperatura. Tienes detractores, no tienes detractores, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ese es el proceso y luego ya el Congreso elige, ¿no? El Congreso vota y elige. Lo eligen en el 2008. Así es. En el periodo de interinato, pues sí. el gobernador era el licenciado Patricio Martínez. Ok. Y luego ya Reyes me tocó, Baeza, ¿no? De 2005 al... Sí, pero cuando me toca ser presidente, a mí me tocó la partecita última del licenciado Reyes Baeza. En el interinato. Así es, me tocó primero el licenciado Patricio Martínez, claro. Luego el cambio, luego empieza a avanzar, recién entrado el licenciado Reyes Baeza termina el interinato y luego ya me tocó estar en el periodo del licenciado Reyes Baeza, en el periodo de Duarte y 2 años con Corral. Oiga, con lo de los tiempos, le tocó una época medio convulsa en el país. Sí, claro. Que yo creo que si en su momento, no, mejor ni le entro, ¿no? Si voy a ver que se va a poner así las cosas en el país. Digo, 2008, 2010, la violencia. Y Chihuahua. No, en Chihuahua digo, ese ya estaba por... Chihuahua era el centro, ¿verdad? Por default, ¿no? Le toca ese periodo difícil y yo no sé cómo era antes, desde el 99, que usted ya andaba, cómo era la figura del, ¿qué es? ¿Presidente? ¿Cómo presidente, así es, presidente. Cómo de repente el presidente se tiene que volver mediático y se tiene que volver a dar entrevistas y agarrar banqueteras. Bueno, es difícil ahí el cargo. Esa es otra tarea interesante. En este ámbito que te digo que tuvimos la visión de vincular los derechos humanos a los medios de comunicación, pues fue un gran detonante. Claro. Porque antes el presidente salía ya de vez en cuando, en un evento pues, muy delicado o algo, ¿no? Y entonces fuimos haciendo buena vinculación con los medios de comunicación también. Hicimos una muy buena vinculación. Por ejemplo, mi trato, yo no porque me suba a un ladrillo de poder, claro. a mí no me cambia el poder, entonces yo seguí siendo el mismo. Y al menos ahorita puedo decir a cualquier periodista, a cualquier editorialista y demás que me vea, a todos siempre se les trató por igual, nunca hubo preferencia con
con la información. Cualquier tema, por mínimo que fuera socialmente, lo abordábamos con la misma entereza y profundidad. Entonces, esta vinculación con las tecnologías de la comunicación también fue un gran contribuidor para detonar a la comisión, para que la comisión saliera de un espacio menor y entonces se empezara a visibilizar pues, el gran nicho que es el tema de los derechos humanos en la agenda pública. Sí, actual. Recordarás tú también en este tema de las violencias y demás, pues nos tocó trabajar junto con un grupo muy amplio de periodistas. Construimos el primer protocolo de protección para periodistas. Ese fue el primero que existió en México, mucho antes incluso que el federal, y mejor elaborado, porque el del federal lo juntaron a 5 periodistas de connotación nacional y luego el gobierno federal los puso a firmar el documento y ya lo sacaron. Aquí no, aquí se construyó como 22 días, estuvimos trabajando las 5 organizaciones más grandes de periodistas y un representante que se designó por los periodistas independientes, los freelancers, y estuvimos trabajando en un instrumento que fue tomando fuerza. Originalmente iba a ser un instrumento por aquí y por allá, pero luego empezó a tomar tanto protagonismo cuando se fue construyendo que ya el propio gobierno del estado dijo, no, lo vamos a elevar a rango jurídico de acuerdo. Se publicó en el periódico oficial del estado y el instrumento funcionó. Lo sostengo todavía ahorita porque alguien dice, no, después del instrumento asesinaron a los periodistas. Sí, más que una diferencia. Ninguno de los periodistas asesinados recurrió al sistema. Todos los que recurrieron al sistema en el periodo en el que estuvimos, ninguno se le materializó la amenaza. Qué bueno. El sistema funcionó y funcionó bien. Sí, claro. Incluso después lo copiaron y lo implementaron en otros estados. Eso también contribuyó mucho, desde luego, a esa vinculación con los medios de comunicación. Entonces, por eso también la comisión pues salía por aquí, salía por acá, y salía cada tercer día o cuarto día, y había muchos temas, ¿no? Sí, claro. Y entonces los derechos humanos pasaron a ser tema de la agenda diaria. Claro. Lo recuerdo yo bien. De la agenda diaria, porque ojo, no era ya nomás la agenda chihuahuense. Acuérdate que existía DH Noticias. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Mira, haz de cuenta, junté a todos los defensores de Latinoamérica y les dije, miren, les propongo, vamos a hacer un noticiero especializado en derechos humanos. Pero ¿cómo lo vamos a mandar? Eso requiere mucho dinero, ¿no? Cada quien me va a mandar su noticia más sobresaliente del día y yo las voy a concentrar. Sí, un compilado. Así es. Y sobre esa mesa de redacción, podríamos llamarle así, de ahí vamos a escoger las más sobresalientes. Entonces, ¿cuáles iban a ser los contenidos del noticiero de mañana? Pues lo más sobresaliente que haya hecho el de Argentina, el de Uruguay, el de España. Pero entonces lo producíamos y yo en la misma noche se lo regresaba editado. Entonces, él lo tomaba, ya vamos a decir, el de Uruguay, el defensor de Uruguay lo tomaba y él lo mandaba a los medios ya editado. Decía, órale, aquí está lo que hice. Los medios tomaban, claro, cortaban y tomaban esa parte y lo sacaban y irse allá. Sí, claro. Y yo lo sacaba en DH Noticias, todo el contenido. Sí, al natural, sin. Entonces, las notas no nomás eran locales, eran nacionales y eran internacionales. Llegó alguien alguna vez allá en México, irónicamente me dijo, ahora resulta que también tienes una agencia de publicidad, de noticias. No, dije, pues aunque te rías, pero ahorita yo tengo la capacidad de concentrar las notas más sobresalientes en Latinoamérica, en Iberoamérica, en Iberoamérica, las notas más sobresalientes de derechos humanos, porque yo tengo el fresco de lo que hizo el de Argentina, el que hizo de Uruguay, en tiempo real. Y eso es buena vinculación. Es buena vinculación porque aparte, como le regresábamos editado, ¿sí? Entonces salían en los medios nacionales de ellos. Sí, ya bien digerido. Así es, y su sellito de agua de HNet. Claro, que estuviera ahí. Que estuviera ahí, que no faltara. Oiga, fueron 11 años, me dice. Así es, fueron 11 años. Dentro de esos 11 años, fueron 3 años muy difíciles. A partir, lo sé así exactamente. Abril 2008 empezó el desorden. Sí. Abril 2008 empezó el desorden. Claro. Con el asesinato, incluso me acuerdo, con el asesinato de una persona
en la vialidad Chepe, Ok. allá Chepe y 80. A partir de ahí fue como el arranque, el banderazo. Órale, de la querías estar violencia en aquí, Chihuahua. éntrale. Ya para el 2008, el desorden estaba en Tamaulipas. Sí, Y yo alguna vez, a finales del 2007, ya empezaba allá en Tamaulipas. Y yo una vez le dije a mis colaboradores, le dije, híjole, si esto se llega a venir a Chihuahua, aquí la cosa va a ser potencial a lo que está pasando en Tamaulipas. Pues no tardó mucho. Abril 2008 empezó en Chihuahua con todo. 2008, 2009, 2010 y el primer semestre del 2011. Fueron años muy complicados, fueron años más que complicados, peligrosos. sí. Peligrosos. Debo reconocer y le agradezco mucho a Dios, me salvó de varias, porque bien pude haber quedado ahí en una de tantas. Por citarte una vez voy entrando a Juárez, Sí. va una persona más conmigo, así aclarando, porque nos íbamos de aquí para ganarle tiempo, nos salíamos aquí a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, Sí, claro. para entrar a Juárez a las 8 o 9 de la mañana con la agenda. Y volver temprano. Y regresar. Y entonces recibo en el celular, era un celular Nokia que tenía, tal lo guardo ahí de recuerdo, un Nokia chiquito, Sí. de los que son 3 letras por tecla. Ah, ok, ¿verdad? sí, cómo no. A, B, C, D, F. Sí. Para mandar mensajes era muy No, muy era bronca. complicado, pero mandabas mensajes, pero era la gran... Sí, la gran tecnología, la gran ¿no? tecnología y la gran comunicación que tenían, ¿no? Sí. Y recibo un mensaje que me dicen, no te metas un 639. Y lo veo así. Y le digo a mi colaborador, lo va manejando, digo, mira lo que me acaba de llegar. Lo alcanza a ver, era así. De reojo. De reojo. Y en eso sube la vista, ¿no? Lo ve así rápido, sube la vista y ya tenías tapada la carretera. Varias camionetas tapando la carretera, apenas alcanzó a enfrenar, las teníamos así casi enfrente. Sí. Enfrenamos y claro, el que nos queda enfrente agarra él un teléfono, y luego me dice a mí que vea el teléfono. Sí, el mensaje. Y se le veían los cañones de los rifles que van parados, son las camionetas de doble cabina, parados los cañones en medio. Pues te quedas así de pronto, ¿verdad? Sí, no, pues, ¿qué está pasando? El objetivo era únicamente amenazarlos, sí, y claro. ahí quedamos, ¿no? Amedrentar. Me da ese mensaje y se vuelven, arrancan las camionetas para allá, otras para acá y abren la carretera y seguimos nosotros. Así fueron varios las que pasamos, fueron épocas muy difíciles, por las que atravesamos en ese tiempo. Sí. Aquí y en la sierra, en muchos lados. Algunas veces, fíjate, nos benefició, como dices tú, ya teníamos muy posicionado mediáticamente, sí. Y entonces me ubicaban en muchos lados, aunque fuera en la sierra, en los poblados más lejanos, me veían ahí y sabían quién era, ¿verdad? Y entonces una vez nos paran allá, no sé si en Batopilas o por allá. Sí. Y entonces me está preguntando el que está encapuchado, ¿eh? Me dice, oye, ¿a dónde van? No, pues venimos a... ¿Qué vienen a hacer? No, pues venimos a dar unas pláticas de derechos humanos. Sí. ¿A qué se dedican ustedes? Cuando me dijo eso, y entonces le dije, a derechos humanos, pero en ese inter el otro que estaba ahí lo codió. Dijo, pues es el de derechos humanos, que no lo conoces. Y luego todos los demás que estaban ahí a un lado se soltaron riendo. Mira este pendejo. Ja, soltaban riendo. Déjalo pasar. Y ya, nos abrieron el camino. Que luego piensan, dentro de la ignorancia del mundo de las amenazas y demás, que usted va a acabar con el crimen o con ciertos negocios cuando... Así es. Sí, es el ánimo, pero no es porque yo vengo por mis pistolas. Y esa no es la tarea. A lo mejor los derechos humanos, al paso de los años, van a impactar en la seguridad pública. Sí, pero usted no tiene el poder como de llegar a... Pero en ese momento yo no soy el operativo del tema, ¿no? Sí, o sea pasa. yo no traigo esa encomienda. No es mi mandato. No, claro ni que tengo el poder. Ni su jurisdicción, ni demás. ¿verdad? Claro. Mi tarea es más silenciosa. Sí. Mi tarea es más lenta, ¿verdad? De ir generando... A posteriori puede ser. A posteriori, ¿no? Entonces, claro. Fueron épocas muy difíciles. Sin embargo, sí nos llegamos a meter en problemas porque llega un momento en que van personas también y se quejan. Oiga, esta averiguación no avanza. Asesinaron a mi papá y no avanza la investigación. Claro. Y entonces empiezas a presionar tú, ¿verdad? Y el Ministerio Público después por otro lado dice, oiga, pues no, yo no tengo nada por avanzarle en la investigación, pero los derechos humanos me traen muy presionado. Entonces los derechos humanos son los que están aquí
presión. Entonces te genera indirectamente también una bronca. broncas, ¿verdad? Porque Sí. entonces, hacia donde se dirige la investigación, pues pareciera que Derechos Humanos está presionando. Sí, por ahí cuchillito de también, ¿no? palo. Así es, claro, silenciosamente, pero está presionando. Entonces, te reconozco y agradezco mucho a Dios que nos protegió, pero pasamos por muchos temas muy complejos, y luego no nomás en ese sentido, Ey. sino también con la autoridad. Sí, ese es Porque otro. luego nos empezamos a conflictuar mucho con el ejército. El ejército también empezó a detener mucha gente, a allanar domicilios, a hacer cosas, y tuvimos que levantar quejas, radicar quejas, mandar a México y demás. Y entonces eso te generó también mucho ruido. El 2010, el 2011, el que vea las estadísticas de la Comisión Nacional, la gran mayoría de las recomendaciones que hay contra el ejército, esas quejas las levantamos nosotros, son chihuahuenses. ¿Qué sería? ¿Abuso de poder o el hecho de órdenes? Digo, el militar está impuesto a que dan la orden y eso se hace. No hay una capacidad como para discernir. Pues es que mira, ellos no tienen la formación. La seguridad pública es un tema diferente, sí, a la seguridad nacional. Sí, claro. ¿Sí? Si fuera lo mismo, en todos los países del mundo no habría policías. Serían puros militares, ¿no? Pero históricamente, si haces un análisis en la historia de la humanidad, se fue separando el tema militar del tema policíaco. Sí. Porque son dos tareas. Sí, totalmente distintas. Que tienes que desarrollarlas bajo esquemas independientes. Entonces, el encargarle a alguien, ¿sí? Decirle, a ver, haz tú esta tarea ahora. Vamos a decir, con la debida proporción, ¿no? Ingeniería civil y arquitectura. Ok, sí. Claro, oye, un ingeniero civil me puede hacer, claro, sí. El arquitecto me puede, sí. Pero ¿por qué se han ido creando? Pues porque hay su propia mística de trabajo, su área muy especializada, ¿no? Cito este ejemplo para más o menos tratar de llevar al tema, ¿no? Entonces, la tarea del ejército es una en el ámbito de la seguridad nacional y la defensa exterior, y la tarea policíaca es otra, parecidas. Sí, muy similares. Tienen intersecciones. ¿Qué puede hacer alguien? De pronto puedes improvisar un comodín, ¿no? Y que te haga un militar, te haga esto, sí. Y un policía haga esto, sí lo puede hacer. Pero la formación es independiente, la mística es una, ¿no? Entonces, el encargarle tareas al ejército de seguridad, pues claro que metes en una complicación porque no tienes esa capacitación. Entonces, corres el riesgo de cometer errores, de cometer fallitas y demás, ¿no? Entonces, para el efecto de los derechos humanos, pues vas a ser motivo de observación. Sí, ¿no? claro, entonces, parejo. Entonces nos conflictó también mucho con el ejército. Te comentaría miles de anécdotas. No nos alcanza el tiempo. Pero no nos alcanzaría el tiempo. No, digo, pero es parte. Pero te voy a comentar una. A ver. Te voy a comentar una. Se me ha venido el asunto muy fuerte en Ojinaga contra el ejército. Híjole, qué difícil. Y entonces el presidente municipal me habla y me dice, oye, Armendáriz, ven a atender todo esto. Aquí tengo una manifestación afuera de la presidencia. Dije, mira, no puedo ir hoy, voy mañana. Y entonces ya le dijo, vengan mañana va a venir una gente especial a atendernos. A esos niveles, Lick, de usted personalmente. O sea, no mandar una... No, yo personalmente. Y entonces vamos a Ojinaga y me hospedo. Y yo sabía que era para varios días eso. Sí. Me hospedo en un hotel ahí, estoy hospedado. En lo que estoy allá, llega una persona a la oficina y le dice a mi secretaria, oiga, dígale al presidente que le baje, que deje trabajar al ejército y deje trabajar a la policía. Y nomás me habla la secretaria y me dice, oiga, vino y lo amenazó. No, nomás me dijo así muy sutilmente, que no era amenaza, pero que era pero le estaba avisando. Un mensaje. Sigo allá, pero el asunto se siguió complicando. Entonces yo hablo a México y le digo, oye, ¿sabes qué? Mándame relevos, el tema del ejército no es mío, es tuyo, nacional. Sí. Y la doctora Susana Talía, que era la segunda visitadora, me dice, no te preocupes, ahorita en la tarde te voy a mandar 2 visitadores, un médico y un psicólogo. Hijo. Para que te respalden. Llegan ellos allá y entonces me dicen, oiga, Lick, ¿sabe qué? No encontramos hospedaje, déjenos las habitaciones suyas. Y le dije, entonces en el hotel hicimos el cambalache. Me regreso yo y al día siguiente me habló un periodista en Ojinaga. Oiga, Lick, ¿cómo le fue anoche? ¿Con qué? Pues todo lo que hubo ahí en el hotel donde estaba usted. No, Lick, ya no estoy yo ahí, yo me vine ahí en la tarde. Después, porque me lo platicó el de recepción. Ajá.
Llegaron los militares en la noche, en la madrugada. ¿Dónde están hospedados los de derechos humanos? ¿En cuáles habitaciones? Pues ya le dijo el recién, están en estas dos. Irrumpieron ahí y les pusieron un susto enorme al personal de México, pensando que seguía yo ahí metido. Claro. Así, detallitos. Sí, que luego uno, digo, pues cuando no te toca, no te toca. Oiga, Claro. se cansa uno. Sí, hay un desgaste mental, familiar. Así es, mira, y también hay desgaste social, ¿verdad? Sí, claro. Entonces también dice la gente, oye, no, pues ya ese presidente ya no. Ya tienes 11 años. Queremos otro, ¿verdad? Y demás, queremos novedad, ¿no? Así es, entonces, siempre, fíjate, debo de reconocer que trabajamos, nunca nos aburrimos, porque siempre fuimos construyendo cosas nuevas. Claro. Ahorita te hablaba de la serie Denny, sí. Te hablaba de Diálogos con Carbonell, te hablaba del noticiero iberoamericano, de H Noticias. Es decir, fuimos produciendo siempre productos, ¿no? Sí, claro. Todavía 6 días antes de ir, de que culminara mi periodo, inauguré el Museo Denny en Delicia. Entonces, fuimos construyendo siempre cosas nuevas, andamos ocupados en cosas nuevas y demás. Entonces, eso de alguna manera te mantiene fresco, ¿no? O sea, no caes en la rutina. Sí, claro. Ni caes también en la concha de decir, no, ya estoy aquí y aquí ya seguimos. Se armó, y aquí me aviento cómodamente, ¿no? No, claro. Sabiendo que nuestro tiempo es limitado, entonces hay que hacer lo más posible, lo que más... y dejar un legado, es importante. ¿no? Y dejar una construcción, ¿no? Claro. Elaboramos el distintivo de empresa comprometida con los derechos humanos, que hoy por hoy lo utilizan en 20 estados de la República, utilizan el distintivo. Recientemente, el Club Santos de fútbol se adherió al distintivo de empresa comprometida con los derechos humanos. El equipo de béisbol, los Laguneros, están ahí. Están en el distintivo. Entonces, fuimos construyendo cosas, ¿no? Construyendo cosas que afortunadamente perviven qué bueno. a la fecha, pero te vas desgastando también. Sí, claro. Y luego te consume mucho tiempo que también le robas a la familia, porque esa es una tarea mínimo 12 horas diarias. Sí, claro. Mínimo 12 horas diarias. Y hay que estar listos por si salta algo en la madrugada. Como eso de Ojinaga. O en la noche, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces te vas desgastando, indudablemente. Te vas desgastando, te vas también tu equipo que trae, que te sigue y demás, pues también se van cansando, ¿no? Con esa tarea ardua. Pero bueno, siempre convencidos de que es limitado el tiempo y entonces pues hay que aprovecharlo a lo máximo posible. ¿Se va cuando sale, ya no ha alcanzado reelección o simplemente usted dijo, no, yo ya no vuelvo a entrar a convocatoria y si me lo piden yo ya no quiero? O sea, ¿se va tranquilo usted en ese sentido? Mira, se había reformado ya la ley y establecía que nomás te puedes reelegir para un periodo. Pero cuando se reformó la ley, yo estaba en el último. Sí. O sea, todavía vamos a decir, legalmente podía haber aspirado a otro más, ¿verdad? Pero ya no era mi interés, ya creo que habíamos dado y dejado las bases importantes ahí y que ya era conveniente que llegara gente fresca, ¿verdad? Con otros formatos, con otra visión, pues para seguirle imprimiendo potencia y velocidad. Cuando sale, cambia volvemos a la misma, 12 horas dedicadas a tengo tiempo libre o qué voy a hacer ahora. Quizás ya tenía otras tareas, ya estaba como, ahora me dedicaré a esto, suponiendo, ¿no? Que 2018 fue cuando sale. 2019. 2019. ¿Cómo cambia ahí la vida de usted? Bueno, mira. Que ya lo vean más en casa. Mentalmente me fui preparando primero. Sí, porque es difícil. Mentalmente, porque te despiertas un día donde ya no eres el presidente. Claro. ¿Verdad? Y no tanto en el ego de la figura, sino no me tengo que levantar a lo mejor tan temprano ni con tantas preocupaciones. Y entonces, como un mes me dediqué a descansar. Un mes me dediqué a hacer cosas que no había hecho. Sí, bien. Pero lo viene el gusanito, ¿verdad? Claro, que sigue. Que sigue, ¿no? Y entonces tocó la suerte de que me habla el presidente de la Comisión de Jalisco. Ellos pues conocían toda la tarea que había hecho. Él acababa de llegar a Jalisco, tenía un año yo creo. Sí. Y entonces me invitó a que fuera a colaborar con él. Como asesor del presidencia, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, estuve colaborando con él prácticamente todo el 2019, después de que salí de aquí, todo el 2019 estuve colaborando con él, y el 2020 el presidente de la Comisión de Chiapas
me dice, oye, vente a la secretaría, acá conmigo. Y entonces me voy a Chiapas, allá estuve en la secretaría de la Comisión de Chiapas, tuve el 2019 en Jalisco, la Comisión de Jalisco, el 2020 y el 21 en la Comisión de Chiapas, en la secretaría. Básicamente, pues es otro esquema, ¿no? Me acuerdo que cuando el presidente me invita a Chiapas, me dice, oye, nomás que Chiapas no es Chihuahua, ¿eh? Ey. Aquí es otro mundo, ¿verdad? Son otras broncas Son otras distintas. broncas, así es, Sí, son otras sí, broncas, sí, sí, sí. es otro esquema, otra inercia, otros grupos de poder Distintos. diferentes, está el tema indígena, Claro. Es otro tema, ¿no? Sí, sí, Es sí, otro tema, ¿verdad? totalmente. Sin embargo, me pareció interesante el reto, y entonces allá estuve colaborando con él en la secretaría, y ya a mediados del 21, la presidenta actual de la Comisión Nacional me invitó que me fuera a colaborar encargado de la oficina regional en Juárez. Ok. Toda la época de la pandemia, allá me la pasé en Chiapas. Okay. Que de alguna manera ese estado fue el único que estuvo en verde siempre. Sí. Es decir, yo no sufrí la pandemia como la sufrieron aquí, porque allá yo salía a las comunidades y no estaba pasando ni nada, ¿verdad? Era otra, quién sabe, todavía existe la incógnita de por qué siempre estuvo en verde, porque realmente los hospitales en Chiapas nunca estuvieron saturados. El secretario de Salud de Chiapas se dio el lujo, estableció un programa de médico en tu casa. Y entonces solamente los pacientes gravísimos estaban hospitalizados. Okay. Todo al que llegaba a detectar COVID no se mueve de su casa. Ahí va diariamente un médico a checarlo. Y entonces de esa manera nunca saturó en los hospitales. Nomás tenía las personas muy graves hospitalizadas, sí, claro. Y con un porcentaje muy bajo de defunciones. Y entonces realmente era externa la visita a casa del personal médico. Desde allá estaban dándole seguimiento. Entonces toda la pandemia me la pasé prácticamente allá, y a mediados del 21 la presidenta me invitó a la oficina en Juárez. Ahí estuve pues hasta el 2023 en Juárez. Me tocó acá, también me tocó el ruido, me tocó la época más álgida del tema de los migrantes. Sí, claro. En tren, sí, los movimientos. O sea, los trenes cargados de migrantes, y un evento pues muy, muy grave, muy duro, muy triste. El incendio, ¿no? El incendio, a mí me tocó investigar. El incendio en la estación migratoria, y lo sacamos adelante. Fue una gran tarea esa. Fue una gran tarea porque luchas también internamente contra el cuentagotas de la información que te da la autoridad, ¿no? Sí, claro. Pero sacamos la recomendación, ahí está la recomendación. Producto de la recomendación se les indemnizó. Ahorita todavía hay reclamos ahí de puntos ya más finos, ¿no? Sí. Porque hubo migrantes que pues tienen daño, quemaduras, por ejemplo, las vías aéreas internas, que van a requerir atención pues prácticamente de por vida, ¿no? Algunos de ellos. Y hay reclamos, todavía hay veces cuando sale una voz por ahí y dice, es que no se ha pagado. A la mayoría ya se indemnizó. Cuando todavía yo seguía ahí, se indemnizó a un gran número. Dimos acompañamiento para el envío de los cuerpos, contactar a los familiares en Nicaragua. Sí. Pues el más numeroso era Guatemala y El Salvador, fueron los más, y Honduras, ¿verdad? Los que más se salvaron ahí parecía que por nacionalidades, fíjate. Estaban divididos los grupos. Los que menos sufrieron daño, o los que lograron sobrevivir, fueron los venezolanos. Ok. Porque ellos fueron los que planearon el incendio. ¿Qué querían obtener? ¿Qué querían obtener? Al principio, cuando vi la lista, sí. Y luego vi la lista de fallecidos, y me llamó mucho la atención por nacionalidades. Pues, ¿cómo por nacionalidades? O sea, el fuego hace distinciones por nacionalidades. ¿Qué sí, pasó? Claro. Ya al paso de la investigación, revisión de cámaras, entrevistas y demás, pues resulta que los únicos que sabían que iba a haber un incendio eran los venezolanos. Ya. Se corrió la voz. Había una guerra, había un problema interno. Entonces, cuando viene el humo, los primeros que salen corriendo a los baños a esconderse son los venezolanos.
Por eso ellos son los que menos sufren de funciones. Ok. La gente de Honduras, de Guatemala y de El Salvador son los últimos que intentan meterse a los baños y ya están los baños llenos, ya está con la puerta cerrada. Fueron las personas que más fallecieron. Ahora, ¿cuál era el plan ahí? Bueno, pues mira, ya había pasado antes otro incendio en Tenosique, en la estación de Tenosique, pero allá nomás falleció una persona. Y había funcionado la estrategia, es decir, haces un incendio, hay un incendio, fuego y demás, entonces se asusta la autoridad, abre las celdas y salen todos corriendo. Ya. Entonces, esa era originalmente la estrategia. Ellos fueron los que pensaron, los que iniciaron el fuego. Sí. Pero, ¿qué pasa? Bueno, inician el fuego y era un fuego pequeño, ¿verdad? Porque la estrategia era nomás impactar, ¿verdad? Y que abrieran la puerta. Pero nunca esperaban que los agentes de migración que están ahí, no abren. Dicen, no, apáguenlo. Pero tampoco hacen nada ellos por apagarlo. Y entonces haz de cuenta que se vuelve un escenario donde hay dos partes exigiendo prestaciones. Unos abran, otros apágalo. Y el fiel de la balanza es el fuego. Y entonces cuando ven estos que no quieren abrir, atizan más. Y son colchonetas de plástico que inmediatamente prenden y luego que generan un humo negro, espeso. Entonces, cuando ya los de migración quieren apagar, entran, porque te digo todo esto, pues, se aprecia a cámara, quieren regresar a apagar, pues ya ni ellos pueden ingresar. Por eso tampoco es cierto aquella teoría de que dice, los dejaron encerrados a propósito. No, tampoco los de migración, ellos contaban con eso. Cuando ellos quieren regresar con los extinguidores, ya el humo no los deja ingresar. No se había consumido. Así es. Entonces, nos tocó ese evento tan lamentable, tan triste. Y lo metía en broncas internacionales. Ah, claro. Sí, pues porque inmediatamente pues se vino todo, ¿no? Ahí tenía yo las llamadas, hasta el embajador de Venezuela me tocó una vez atenderlo, no el cónsul, al embajador, pero por ejemplo ahí estaba el cónsul de El Salvador, el cónsul de Guatemala. Todavía la otra vez estaba viendo que en el WhatsApp traigo ahí los números. El cónsul de El Salvador, el cónsul de Guatemala, el cónsul de Honduras, el cónsul de Colombia, porque era gente de Colombia, y de Venezuela, ¿verdad? Pero los de Venezuela fueron el menor número que de las personas que fallecieron, ¿verdad? La mayoría fueron de estos otros 3 países. Pero pues es un evento complicado que tienes que ir con pincitas, hay que ir esclareciendo todo, ¿no? Revisando cámaras, tomando declaraciones y demás. Ya cuando yo renuncio en el 2023, pues ya el tema migratorio había ya bajado enormemente. Y claro, me tocaron pues temas muy tristes, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, una madre de nacionalidad guatemalteca junto con la niña, llegan al río, ¿no? Entonces ya ven, Estados Unidos está de aquel lado, ¿no? Y así de pronto se lanzan al río. El río no trae tanta agua, pero en esa parte donde brincan es el agua del canal. Y había llovido aparte. Y se le suelta de los brazos la niña a la señora y se ahoga la niña, fallece ahí. Ante las necesidades del ser humano, pues suceden este tipo de situaciones en las cuales no miden. Y pues bueno, son noticias trágicas que suceden. ¿Dónde anda el ICA ahora? Pues bueno, luego después ya que renunciamos en 2023 de la Comisión Nacional, pues seguimos en los derechos humanos. Sí. Y entonces te comentaba, en este avance del proceso de humanización, a partir del 2023, el gobierno federal ha estado emitiendo ciertos lineamientos federales de nuevas formas de la atención de las violencias en la escuela. Ok. ¿Esto en qué se ha traducido? En una forma más refinada de atención. Sí. Que bueno, desafortunadamente, pues carga de alguna manera de alguna tarea más adicional a las maestras y a los maestros, ¿no? Es decir, que ahora no basta combatir y atender las violencias en la escuela, escolares, sino de las que tengan conocimiento que provengan del exterior. Y que pueden permear en la escuela, ¿no? O simplemente lo tienes en calidad de víctima ahí, ¿no? Vamos a decir, un niño, una niña que está sufriendo maltrato en su casa, pero la maestra, el maestro conocen, se dan cuenta en la escuela. No pueden permanecer inamovibles.
tienen que abrir un protocolo. Algún abuso sexual que sufrieron en la comunidad o con un pariente o alguien por allá en familia, en la comunidad, y tiene conocimiento del maestro, entonces tiene que abrir un protocolo. Entonces, ¿implica más trabajo para los docentes? Sí, pero desde un contexto social implica una revolución, ¿eh? Sí, claro. Es un cambio de paradigma. Totalmente. De atención de nuevas formas más sensibles, más finas de atender formas de violencia. Entonces, esto va a generar, todavía no se ha visibilizado, pero acuérdate de mí, esto va a generar una revolución social, ¿eh? Me veo así grotesco, sí, exagerado, pero va a generar una revolución social. ¿Por qué? Porque vas a ir educando en un esquema más sensible de atender formas de violencia, de denunciarlas, pero también de generar esquemas para erradicarlas, para contrarrestarlas. Y entonces es lento el proceso, porque te digo, empezó esta revolución protocolaria, empezó en 2023. Se emitieron los primeros instrumentos, pero actualmente ya existe incluso la obligación nacional de que cada estado tiene que elaborar sus propios documentos. Jalisco, Chihuahua, Chiapas y demás. Actualizarlos y estandarizarlos a esos nuevos esquemas. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Pues va a permitir combatir de forma más efectiva el acoso escolar, combatir el maltrato en sus diversas vertientes, familiar, comunitario, escolar, combatir las diversas formas de violencia de connotación sexual y las diversas formas de violencia digital. Okay. Entonces, este es un nuevo esquema, es un nuevo cambio de paradigma de atención de las violencias que está generando una revolución, porque hay que cambiar todos los documentos y desde luego esto implica capacitar. Sí. Capacitar también a docentes sobre el tema, sobre cómo debo de actuar, si sé algo, para no incurrir en alguna responsabilidad administrativa y demás. Y entonces en eso andamos prácticamente, andamos en el tema de adecuación de instrumentos en las escuelas, pero también aquellas que así lo solicitan o lo consideran, o muchas veces los mismos docentes se organizan y dicen, oiga, vamos a capacitarnos sobre estos nuevos formatos. ¿Sí? Entonces andamos en ese tema, también dando capacitación, actualizando la normatividad en el ámbito público y en el ámbito privado, pero siempre pues en el tema escolar y derechos humanos. Que eso es muy bueno porque a largo plazo nos va a llevar a ser una mejor sociedad. Sí, claro. Mira, es una revolución, me vi a lo mejor exagerado. No, está bien, sí, está bien, sí es una revolución. Sí, es una revolución porque mira, ya el niño, la niña, vamos a decir, me estoy situando, me quiero situar en alguien de que esté en cuarto año, en tercer año, y se da cuenta que en su salón se siguió un procedimiento para atender un maltrato que había sufrido un compañerito de él en casa. Entonces ya se dice, caray, hay leyes que me protegen, claro, y que me generan, y que pueden transformar mi ámbito y liberarme de esquemas de violencia. Entonces, eso va generando una transformación que a largo plazo va a funcionar, a generar una transformación. Parece que no, pero fíjate que se da, y te voy a decir una anécdota rápido. Sí. Un día, estando yo todavía en la comisión, me habla un director de una secundaria, no voy a decir el nombre. Me dice, oiga, ¿podrá mandar a alguien de derechos humanos? Porque aquí tengo un grupo de alumnos sí, de segundo año de secundaria inconformes porque despedía a unos vendedores ambulantes que estaban afuera del plantel. Pues ya, entonces mando a una persona, cuando regresa me dice, oye, uno de los estudiantes de los lidercillos ahí de los estudiantes, sí, dice, pues ese fue defensor de los derechos del niño cuando estaba en la primaria, en la comisión, te mandó saludar. Entonces dices tú, caray, o sea, la semilla se va germinando, claro, ¿no? Entonces, yo no conozco otra forma vamos a decir, de empoderar personas más que a través de enseñarles derechos y, claro, también responsabilidades y obligaciones, ¿no? Claro. Entonces vas creando otra ciudadanía, otra forma, y este esquema que está germinando ahorita en las escuelas va a generar una transformación en las diversas formas de violencia, ¿no? Sí, claro. Y que han seguido avanzando, ¿no? Porque alguien podría decir, oye, pues ya todas las violencias existentes se combaten y se dicen, no, está la ley Olimpia, nuevas leyes que de pronto dices, caray, ¿y esta ley de dónde salió? Pues era una forma nueva de violencia que ahora está tipificada. Temas más particulares.
Claro que eso va volviendo más compleja lo social, sí, Sí, pero de alguna manera también le vamos generando a las niñas y a los niños nuevos escenarios más libres de violencia, con nuevos esquemas, ¿no? Donde toda persona pueda desenvolverse libre de violencia, pueda ejercer sus derechos, pueda cumplir con sus responsabilidades también y pueda tener un espacio de igualdad para el aprovechamiento de oportunidades. claro, claro, y al fin y al cabo, pues vivimos en sociedad y es para un bien común, Así es, claro. independientemente si a uno no Y le toquen o sí le toque claro, vivirlos, pero habrá quien se vea y a beneficiado en un largo plazo futuro. también eso va a impactar en la seguridad pública, en el Claro, contexto totalmente, social, ¿verdad? totalmente creo en eso. Oiga, pues muy completa la plática, anécdotas, yo creo se nos quedan mil, pero la idea no era traer chismes ni anécdotas, Claro. sino conocer un poco más de usted, de lo que ha vivido, y creo que hay que agradecerle a tipos como usted, porque se vuelven catalizadores de la sociedad de cierta manera y absorben broncas, pero tienen la capacidad, luego te dice, hay por ahí una frase religiosa, ¿no? Que Dios no te va a dar problemas que no puedas combatir, ¿no? Que no puedas con ellos. Y creo que personas como usted, pues nos demuestran que hay que darle, y ahí sigue en el estarle dando guerra a esto por el bienestar social, ¿no? Y eso es importante. Entonces agradecerle a nombre de, independientemente porque habrá, ese no me ayudó, sí me ayudó ese señor o X o Y, pero creo que es bien importante el hecho de que siga ahí y en ese ánimo, porque pues lo lleva en el espíritu y a lo mejor uno pensaría que es por dinero, pero no, yo creo que ese era No, algo pues muy es que importante. llega un momento en que, claro, te permite, vives de eso, ¿no? Te dedicas a eso, ¿no? Pero cuando tienes esa otra compensación interna Claro, que va directamente al tema de la dignidad humana, es decir, la convicción de cuando desarrollas una actividad por un tema, pues yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones de la vida, ¿no? Que ese es otro tema, ¿verdad? Muy diferente, pero que gira en el ámbito de lo que es la dignidad humana, mana, ¿no? claro, claro, no, pues agradecerle por el tiempo y el espacio y esperamos en un futuro tenerlo otra vez aquí. No, pues muchas gracias. Envío un cordial saludo a todo el auditorio, ¿verdad? Y desde luego, pues muy agradecido por la invitación. Bueno, gracias, Lick, y gracias a usted. Por ahí síganos en redes sociales y por ahí compartiéndolo nos ayuda mucho. Sale. Gracias, Lick. Gracias.